en todo el archipiélago. En la Radio Canaria, el pulso de la economía de las islas. Foros Caja 7. Estíbaliz Pérez. 9:09 de la mañana, a esta hora iniciamos el foro Caja 7, nos encontramos en su sede central de Santa Cruz de Tenerife y es de Tenerife y de sus desafíos de los que vamos a hablar durante los próximos minutos. Una isla con muchos frentes abiertos que pasan por mejorar la movilidad, afrontar una crisis habitacional, revisar el actual modelo económico con una crisis hídrica, la gestión de los vertidos, también una emergencia energética, todo hay que decirlo después de lo que estamos viviendo en estas últimas horas, entre muchas cuestiones que irán surgiendo a lo largo de esta puesta en común que vamos a mantener junto a José Miguel Ruano, que es vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife. Señor Ruano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También saludamos a Santiago Cesé, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Cesé, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA. Aquí también el sector primario representado. Buenos días. Buenos días. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días también para que nos estén escuchando. Y Fernando Verge Rollo, presidente de Caja 7. Gracias por acogernos en su casa. Muy buenos días. Y además cumplimos 20 años de la inauguración de esta sede social de Caja 7, que se inauguró en el año 2005, ¿no? Pues qué mejor ocasión, ¿no? Bienvenidos todos a la sede de Caja 7. Vamos a empezar también por el anfitrión, también de decirlo de alguna manera, por la isla en la que nos encontramos, la isla de Tenerife, en este caso por José Miguel Ruano, como vicepresidente segundo de la Corporación Insular. Además, haciendo mención a lo más inmediato que tiene que ver con este apagón sufrido a nivel nacional, quizás en el territorio peninsular, pero con efectos colaterales a Canarias. Quizás le ha venido a la memoria, al recuerdo, señor Ruano, su etapa como consejero de presidencia del Gobierno de Canarias allá por el año 2005, con ese delta, cuando, por ejemplo, ese delta dejó a Canarias a 200.000 abonados sin luz, con enormes daños económicos. Sí, así fue. Sí, realmente sí que lo recordábamos ayer, porque efectivamente, aunque fue exclusivamente en la isla de Tenerife y exclusivamente casi la caída del sistema eléctrico en todo el entorno Santa Cruz Laguna, y cayó todo el tendido entre la estación de Buenos Aires y Caletilla, eso provocó pues esa desconexión que además duró varios días, es decir, duró casi 4 días, desde el lunes por la tarde, 28 de noviembre de aquel año, 2005, hasta el jueves por la tarde aproximadamente. Así fue. ¿Cómo se gestionó una crisis, una emergencia como aquella, señor Ruano? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, pues muy complicado. Inicialmente porque lo primero que, cuando estás en la emergencia, que no conocíamos lo que entonces era una tormenta tropical, es decir, en Canarias no teníamos ese antecedente. Y por tanto lo primero era que no hubiera víctimas y lo propio de cualquier sistema de emergencias, esa es la cuestión principal. Y después está el tema del mantenimiento de los servicios públicos cuando pasa esa parte dura. Y así que todo eso fue en aquel momento complicado, con Endesa en la producción, todavía no teníamos la red eléctrica desplegada en toda su amplitud en la gestión de la red. Y ya digo, fueron días complicados, días en donde hubo que garantizar la seguridad nocturna, hubo que garantizar determinados suministros, en algunos sitios quedaron aislados, especialmente aquí en la isla de Tenerife hubo un momento en que ya no hubo ni siquiera comunicaciones con toda la zona del macizo de Anaga y advertimos de que esto iba a suceder. En fin, creo que funcionaron bien las cosas para la magnitud de la emergencia que tuvimos entonces. Y bueno, creo que ahora pues a nivel de un cero energético nacional pues se han producido algunas situaciones parecidas y nosotros aquí pues como ya has mencionado pues hay cuestiones que también hemos padecido en virtud de sobre todo en materia de telecomunicaciones. ¿Qué hemos aprendido sobre todo después del delta y los ceros energéticos que han venido después? Porque nosotros no hemos permanecido ajenos a lo que está ocurriendo ahora en la península. Bueno, hay cosas que no son, en la sociedad actual, en el mundo tecnológico o postindustrial actual ya no son fáciles, ¿no?
Pero es verdad que cuando pasa una emergencia nos olvidamos de lo que ha sucedido y nos queda siempre poca capacidad de tener ese kit de emergencia, ese tipo de cosas que se nos recomiendan siempre y que recientemente lo hacía la Comisión Europea en torno a este asunto, ¿no? Parece mentira, pero fue casi inminente, ¿no? Decirlo en la Unión Europea y ha pasado esto. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que cuando el Delta hacíamos la recomendación del tema de las radios con pilas, que parece una cuestión menor, pero que al final resulta ser una cuestión fundamental para tener comunicación con alguna parte, ¿no? Porque cuando pierdes todas las comunicaciones no sabes qué está sucediendo. Y esto es fundamental recordarlo y estar preparado. Uh-huh. Bueno, también queremos saber en qué repercute todo esto en la labor diaria, también de las empresas, señor Cesé. Ayer también escuchamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como muchas empresas tuvieron que parar, que cerrar, mandar sus empleados a casa. ¿Cómo se gestiona desde el mundo empresarial una situación como esta? Y también con los episodios que hemos vivido en las islas. Sí, bueno, vamos a ver, una situación como esta es verdaderamente complicada gestionarla, ¿no? Porque la improvisación, que además lleva consigo la propia situación, pues es grande, ¿no? A mí concretamente me cogió en Madrid ayer, estaba en Cámara de España en un pleno, con lo cual íbamos recibiendo las noticias de primera mano de lo que realmente iba ocurriendo, y la improvisación era terrible, porque era un caos en Madrid, se cerraron, bueno, los semáforos dejaron de funcionar, los transportes públicos también, dentro de las empresas, pues claro, la gente lo que realmente hacía era salir a la calle, por otro lado los ascensores, la gente estaba encerrada, claro, todo esto pues evidentemente es difícil de poderlo gestionar, pero yo lo que creo es que lo que sí tenemos es que aprender, ¿no?, de este tipo de situaciones y hacérnoslos mirar también, porque hay cuestiones que digamos que podemos depender de nosotros mismos, ¿no?, y otras que no. Y en ese sentido, pues hombre, tener un sistema energético que sea muy vulnerable, que es concretamente el caso que ocurre en este momento en Canarias y que sabemos que efectivamente es así, pues yo lo que creo es que hay que sacar las consecuencias y en ese sentido ser lo más ágiles posible para poder solucionar, tanto en la parte de producción como en la parte también de transporte. Porque no es una cuestión solamente ya de las empresas, es una cuestión de la población, de las repercusiones que tiene situaciones de este orden y que sabemos concretamente en Canarias que puede ocurrir, digamos, con bastante más probabilidad de lo que ha ocurrido en la península por el propio sistema que tenemos nosotros, ¿no? Apenas han transcurrido 24 horas de este apagón a nivel peninsular, pero en cualquier caso ya esto tiene un coste y un impacto económico, señor Francisco, ¿no? Y eso hay que esperar todavía cuantificarlo, pero ya lo tiene, desde el minuto uno. Es evidente que hay un impacto económico que empieza por las familias y continúa por las empresas y se va también a las administraciones públicas. Cuantificarlo no tengo ni la menor idea y seguro que nadie lo ha cuantificado porque es muy pronto todavía. De todas maneras, yo quería hacer una reflexión y es que este suceso que en principio era absolutamente imprevisible, porque lo que parecía lógico es que se pueda caer pues una ciudad o incluso casi una comunidad autónoma, que se pueda caer el sistema eléctrico, pero jamás nadie pensó que en toda España se pudiera caer. El ejemplo más claro, por ejemplo, la Dana de Valencia terrible afectó a una zona de Valencia concreta, el resto de Valencia tenía luz y tenía telecomunicaciones y por supuesto el resto de España no tuvo ningún problema. Sin embargo, esta caída al mismo tiempo de todo el sistema pues trae un poco a la mente teorías conspiratorias y tal, porque la verdad es que es para pensarlo. O sea, yo mismo no tengo ni idea de estas cosas, pero me ha sorprendido mucho. Y luego una reflexión que es hasta qué punto la electrificación al 100% de todos nuestros sistemas es conveniente o conviene tener en cuenta que una electrificación total de la economía, para la economía y para la sociedad al 100%, porque ayer en la sede en la que estábamos también se cayeron las comunicaciones bancarias, incluso en Canarias. No, entonces claro, dices, no puedo pagar
aunque una tienda esté abierta, no tengo dinero para pagar, como además los gobiernos me han quitado el efectivo, no tengo efectivo para pagar con 5 euros el pan o el agua. Es decir, esta electrificación... Sí, es que hasta para el pan no teníamos dinero, señor No, Francisco. No, para nada, ni para el agua, ni... Entonces, esta electrificación de la sociedad tan al 100%, conviene reflexionarlo, porque a veces hablamos porque está de moda, y todo el mundo habla y nadie es crítico con pararse a pensar y decir, oye, gracias a los trenes de gasoil pudieron rescatar a la gente. Gracias a las ambulancias, los coches de policía no eléctricos podían funcionar. En fin, ahí piensen que, por ejemplo, las gasolineras, y con esto termino, para no enrollarme, las gasolineras en la península, yo decía, bueno, los coches de combustión normal no tienen problema, ponen gasolina o ponen gasoil y tiran, ¿no? No, pero es que los surtidores también Claro, son eléctricos o funcionan con electricidad. Claro, pero ¿qué pasa? Que los surtidores teóricamente están obligados a tener grupo electrógeno, pero como jamás... Se nos pasa por la cabeza, ¿no? Jamás había caído la luz. Entonces los surtidores, mucha gente que pregunté decían, bueno, algunos ya no tenían equipo y otros no tenían combustible en el grupo electrógeno. Pues decía, bueno, ¿y para qué tengo ahí el combustible? No se me echa En casa de Herrero, cuchara de palo, señor Francisco. Sí. O sea que, bueno, que digo solo eso, que una reflexión sobre esa electrificación. Bueno, por cierto, ¿cómo lo vivió Caja 7, señor Verge? Bueno, nosotros las empresas pues, nos exigen unos protocolos para todos los incidentes, ¿no? Tenemos hasta un servicio de crisis aquí, ¿no? Y efectivamente, es decir, que nos afectó también porque es general. ¿Qué es lo que preveemos normalmente? Pues algo que nos afecta de forma individual, ¿no? O de forma más reducida. Y ahí sí tenemos formas de actuar, ¿no? Tenemos muchos sistemas duplicados, con lo cual en un breve periodo de tiempo podemos recuperarlos. Pero claro, en una situación general donde te falla no solo la energía, porque ese tema sí lo tenemos resuelto nosotros, pero el tema de las comunicaciones, evidentemente, pues se cae en todos los sistemas, ¿no? Y es una problemática. Pero, como decía José Carlos, también hay que reflexionar. Ahora están decididos a implantar el euro digital. Imagínense el euro digital, que va a reducir prácticamente el dinero en efectivo a la nada. En una situación de estas, ¿en qué situación nos encontramos? Por lo tanto, nosotros también creemos que la diversificación es importante. Es decir, el fenómeno de globalización está muy bien, en teoría, pero en la práctica ahora nos estamos dando cuenta de los fallos que tiene y de que tenemos que reaccionar y buscar otras alternativas, ¿no? Pero, por ejemplo, un día como el de ayer que decía José Carlos Francisco, no teníamos dinero ni para comprar el pan, se notó en los cajeros de Caja 7 el acceso de gente a por efectivo. Sí, todavía no tenemos los datos exactos, ¿no? Pero se notó el tema. Lo que pasa es que, claro, si aquí no hemos Pero no hubo tenido... ningún problema, es decir, los cajeros no... Sí hubo problemas, porque, claro, cuando se cae en Península, se caen todos los sistemas. Es que muchos se encontraron con que el cajero no podía darle dinero. A nosotros también nos afecta, porque todos estamos interconectados, ¿no? Y señora Delgado, ¿en el sector primario se nota un apagón de estas características? ¿En qué se nota? Bueno, el sector porque primario, parece que no, pero sí. Se nota por la tecnificación. Yo diría que más que el sector primario en las fincas o en los establecimientos, en las cooperativas, en los empaquetados, por supuesto, que funcionan también con electricidad, las comunicaciones, los pedidos de los clientes, de las cadenas de supermercados entran por plataformas digitales. Entonces, todo esto, por supuesto, también afecta. Es verdad que el sector primario es el único que en pandemia no se pudo permitir el lujo de teletrabajar. Lo nuestro todavía lo tenemos que hacer a mano en su mayor parte, con lo cual, bueno, pues el sector primario Pero eso también funciona, es un valor, entonces, añadido. Efectivamente, por eso también quiero hacer ese llamamiento a que el sector primario ha estado siempre, cuando ha habido las grandes catástrofes, y yo recuerdo esa Dana que subía, cuando vino la Dana aquí, que subía a Santa Cruz pensando que, bueno, que no había pasado nada, que teníamos una reunión, y a la altura de Weimar, antes de Weimar, empezamos a ver las torretas de la luz acostadas. Literalmente. Literalmente abatidas, ¿no? Dobladas.
vamos, totalmente torcidas. Entonces ahí fuimos conscientes en el sur de Tenerife que simplemente había pasado un ventarrón esa noche, fuimos conscientes del daño tan grande que había hecho, ¿no? Entonces el sector primario siempre está ahí, siempre está trabajando y bueno, en lo que le afecta, pues cada vez más tecnificado, también es verdad. Las ordeñadoras funcionan con electricidad, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nosotros, comentaba antes, nosotros en el grupo cooperativo nuestro, en la cooperativa, pues tenemos hace bastantes años, porque era una necesidad para el empaquetado, tenemos un grupo electrógeno de 480 kV que permite que todos los empaquetados de la cooperativa funcionen y todos los sistemas funcionen sin ningún problema, pero es una inversión que tienes que hacer a futuro y que tienes que pensar que una empresa moderna del siglo XXI no puede parar porque falle la electricidad. ¿Y cómo afecta esto a los trabajadores, señor González, de Comisiones Obreras? Porque una jornada como la de ayer estábamos diciendo, algunas empresas se vieron obligadas a cerrar, mandar sus empleados a casa, y de hoy estamos escuchando que, por ejemplo, en el panorama peninsular hay trabajadores que quizás no puedan ir a trabajar. Sí, es correcto. En cualquier caso, la pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues no debería de afectar de ninguna manera. Tenemos el 37G del Estatuto de los Trabajadores y por causa de fuerza mayor hay 4 días para que se puede dejar, si persiste la causa mayor, que se puede dejar sin dejar de percibir o disminuir el salario. Así, legalmente está cubierta la situación, pero es que yo creo que este cero energético, y no me extiendo mucho, lo que nos ha vuelto a demostrar eso es la vulnerabilidad que tiene el conjunto, efectivamente, por una dependencia sin prácticamente diversificar de lo que es depender de la electricidad, ¿no? Y a lo que estaba diciendo Ángela, yo una broma. Menos mal que las plantas no paran de crecer. Porque el resto de las cuestiones somos tan dependientes que efectivamente de una forma directa o indirecta se nos ha visto afectados. ¿Sí? Quizás en estas situaciones de crisis de emergencia, cuando nos acordamos precisamente, como en la pandemia, señora Delgado, que usted lo apuntaba, nos acordamos del sector primario. Vamos a entrar también un poco en debate, por la razón que nos ha traído aquí a este foro de Caja 7, sobre todo ahondando en la situación económica de la isla de Tenerife, una isla que crece a razón de unas 15.000 personas cada año. Y señor Ruano, ¿esto cómo repercute? Hablando precisamente por esto que está pasando, precisamente por este apagón y por otras circunstancias, ¿esto cómo repercute en la infraestructura, en nuestro entorno, en los servicios públicos? Bueno, repercute en todo, por empezar por el tema del sistema eléctrico que apuntaba también el presidente de la Cámara de Comercio. En este momento hay un déficit de generación en la isla de Tenerife que está en torno a 80-85 megavatios, que en fin, a pesar de que ya el gobierno central, el gobierno de España ha adjudicado la implementación, en fin, parece que no veremos esto hasta finales del año, quizás el próximo. Es relevante porque todo el sistema está en este momento, digamos, cogido con las mínimas. La demanda, que ese crecimiento poblacional aumenta la demanda, y la demanda en definitiva está soportada sobre la generación que hay y sobre un sistema de red que posiblemente sea insuficiente con carácter general. Y tenemos precisamente desde la tormenta tropical Delta se hablaba de enmayado de la red, de cerrar toda la red para que pudiera impulsar desde un lado, o sea, hacia un lado o hacia el otro, y esto no se ha realizado. Estamos hablando de hace 20 años, es decir, hay muchas cosas que no se han hecho. Recientemente tuvimos fenómenos meteorológicos adversos también y todavía no teníamos instalado el radar que siempre se decía que en Tenerife había que instalar, y se dijo como una de las conclusiones de la comisión de investigación que se creó en aquel momento por la tormenta tropical Delta, por tanto hace 20 años. En general el crecimiento poblacional es para nosotros, como ya se ha dicho muchas veces, un reto demográfico, un reto en relación al funcionamiento de los servicios, a la lentitud que tenemos para poder proyectar las infraestructuras y ejecutarlas en un tiempo suficiente, y todo eso en un marco de respeto medioambiental necesario en nuestra isla, que es la que más espacios naturales tiene, que es la que tiene un mayor, en fin, una extensión mayor de esos espacios y unas garantías ambientales necesarias. En fin, muy complicado. Todo, no sé si para una tertulia como esta, para lo que sirve el poderlo plantear es para la reflexión global en torno a que es
posiblemente de la cuestión más importante en este momento. Crecer a razón de 10.000 habitantes en la isla de Tenerife cada año es una... ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue o cómo se evita? ¿Cómo se evita? Bueno, pues que ahora, digamos, volvemos a temas que tienen que ver con la compraventa de la vivienda, con si se pueden limitar, que hay algunos estados de la Unión Europea que lo tienen, pero es verdad que lo tienen gracias a que en sus respectivos tratados de adhesión lo incorporaron. No es el caso de España, no es el caso del régimen singular de Canarias. La condición RUP te da una serie de ventajas en algunas cosas. Esa obviamente no está contemplada. No es lo mismo, a su vez, la situación de regiones ultraperiféricas como Canarias, que crecen mucho, de otras que no crecen nada desde el punto de vista demográfico, y también en las propias islas, como ya sabemos, islas como en desarrollo turístico como Tenerife, Gran Canaria o las orientales, crecen mucho en población, y las islas llamadas verdes no crecen. En fin, todo esto ha sido objeto de una convocatoria de la conferencia de presidentes que hizo el presidente Clavijo hace unos meses. Se han obtenido una serie de conclusiones, pero, en fin, ahora se trata de implementarlas y no es nada sencillo. No es nada sencillo porque son batallas que duran años. Usted ha hablado de la situación de diferentes islas, porque estamos hablando de una Canarias a dos velocidades. Una Canarias que crece, como usted decía, entre las islas capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura, y otra que quizás se queda a una velocidad mucho más lenta, que son las llamadas Islas Verdes. La isla de Tenerife cuenta una renta per cápita de 25.816 euros por habitante. Son datos de la consultoría Corporación 5 que hemos conocido, donde además refleja que nuestra cada vez mayor dependencia del sector de servicios y turismo. ¿Dónde está aquí esa diversificación económica de la que se habla, señor Ruano? Bueno, y aquí también abro el debate. Antes José Carlos Francisco hablaba del tema de si era bueno tener tanta dependencia energética. Posiblemente es inevitable. O sea, quiero decir que más allá de algunas garantías que tengamos para los momentos de emergencia, como tener esa bombona de gas, alguna cosita de esas, pero es inevitable, es el mundo en el que estamos viviendo, pues igualmente, en el nivel en el que estamos hablando, ahí es complicado dar una respuesta a esa pregunta. La situación desde el punto de vista interior, en el caso de Tenerife, es no solo mejorar en las infraestructuras, sino que esas infraestructuras sean concretamente de movilidad, ahora me refiero a ellas, que sean movilidad sustentada sobre el transporte público, y no solo el transporte por guagua, sino también la posibilidad de implementar los proyectos de transporte ferroviario, que ahora mismo estamos en el debate, en primer lugar con España, con el gobierno de España, para la regulación. Hay una ley de movilidad sostenible en relación con la cual hay determinadas enmiendas para garantizar que lo que se construya en Canarias esté dentro de la red estatal. Y finalmente, pues naturalmente la financiación, que no es una financiación sencilla. Pero bueno, ha habido otras cosas, y algunos actores de otros momentos políticos están aquí hoy presentes, donde se consiguieron convenios de carreteras. Ni siquiera en los años 90 del siglo XX no se reconocía que Canarias pudiera tener carreteras de interés general, porque las carreteras no trascienden más allá de una isla, más allá de una comunidad autónoma como es la red estatal, y se consiguió. Bueno, pues en el ámbito ferroviario hay también que conseguir que esto suceda. Las dos islas grandes van a necesitar de estos modos de movilidad, y son modos al final que son compatibles con esa transición energética que se nos demanda. Es verdad que después en supuestos como parón energético ocurren cosas como las que hemos visto a nivel peninsular, pero es inevitable que tenga que haber respuesta en emergencia. Y estas cosas cuando ocurren, y la de ayer, pues lo que hay que observar ahora cuando se ha repuesto es qué ha ocurrido, cómo ha funcionado el sistema de emergencia. Entonces, tanto a nivel de Estado, las comunidades que se sumaron o no se sumaron a la emergencia nacional nivel 3, o en el caso canario, la dependencia que tenemos de determinadas cosas, determinados cables submarinos, por ejemplo. Me parece un poco sorprendente que cayera el de Movistar y no cayera precisamente el de Canalink, que es el que gestiona una empresa del Cabildo y sobre el que soportan otras compañías. En fin, cuestiones que tienen mucho que ver con la demanda de servicios que tenemos. En este caso de telecomunicaciones en las dos islas grandes, pues es muy elevada. Ya que hablamos eso de diversificación, ¿cómo define usted diversificación económica, señor Francisco? Vamos camino de ello, porque claro, siempre se dice que la diversificación económica no la vamos a ver de un día para otro. Se ha venido trabajando porque, claro, luego nos encontramos con protestas en la calle que dicen que no ven nada palpable.
Bueno, el que proteste también puede montar una pequeña empresa de lo que él considere diversificación. O sea, protestar sabemos todos, lo importante es hacer y realmente llegar poco a poco a esa diversificación que nunca es total, porque ninguna economía está diversificada. Casi todas las economías de una ciudad, de una región, incluso de un país, tienen un nivel de especialización, porque así es la globalización y así es la economía. Especialízate en aquello en lo que tienes más ventajas comparativas y que sabes hacer mejor y a un mejor coste que otro. Nosotros nos hemos especializado en el turismo porque tenemos esas ventajas, lo cual no quita que cada vez queramos tener más industria de producción del cine o de películas de animación, o que cada vez más los servicios de telecomunicaciones también se desarrollen en Canarias, o que queramos que la agricultura no solo sea puramente la agricultura, sino que sea agroindustria y de nuestros productos básicos se hagan cosas como hace Ángela Delgado, que es un buen ejemplo que está hoy aquí. Esa es la gente que merece la pena, la que está luchando por diversificar. La que lucha por protestar no va a resolver el problema nunca, ¿no? La protesta es sencilla y es fácil, pero lo que hay es que poner en práctica medidas de diversificación, que vuelvo a repetir, no va a ser una diversificación absoluta, porque no existe ni en Nueva York, ni en California, y por supuesto en Canarias tampoco. Es decir, que no se trata de, como decimos nosotros, quítate tú para ponerme yo. Es decir, disminuye el turismo para hacer audiovisual. No, hay que tener el turismo y además hacer más audiovisual, o además tener más actividades de investigación y desarrollo, y además tener más. O sea, que la diversificación venga por la suma de más cosas, porque la tarta tiene que crecer, la tarta económica, y tiene que crecer porque es que somos más. Tú lo has explicado muy bien, todos los años hay 10.000 personas más, o en algún año 15.000, estamos en 900 y pico mil en la isla de Tenerife, y probablemente subiendo. Es decir, no es raro que en el entorno de pocos años, por ejemplo 5, 4 años, tengamos 1 millón de habitantes en la isla, ¿no, José Miguel? Posiblemente los tenemos ya, aunque no estén registrados. Bueno, es otra cosa, sí. Inocencio González, lo veo ahí apuntando, ¿eh? No sé si... No, es que cuando se carece de recursos de retención suficientes, apunto. Ajá. Yo digo por si tenía algo que decirle al señor Francisco, sí. Aprovecha ahora. No, pero vamos a ver, estando básicamente de acuerdo en un tema, todo esto debería de ser complementario. Hombre, un crecimiento sostenido en el tiempo de visitantes de 19 millones en toda Canarias, habría que hacerse la pregunta si eso es sostenible para unas islas y un archipiélago con la fragilidad y con las limitaciones de terreno que se tiene. ¿Cómo afecta eso también a la calidad de vida de los canarios y de las Canarias, no de los que pasan por aquí, que seguramente vienen a Canarias y se lo pasan? Entonces, como el tiempo siempre en la radio es limitado, yo solamente lo que digo es que es complementario. Y es más, niego a la mayor, en el sentido siguiente. Los datos, tanto del ISTAC como del INE, y los datos también que se extraen del OBECAN cada mes, ya está señalando de que los sectores emergentes, dentro donde se necesita una amplia o una mayor cualificación, ya están representando un 6,5% del total de la economía de Canarias. No tengo el dato de aquí de Tenerife, porque eso está así a nivel regional. Claro, evidentemente es una situación que está floreciendo, o sea, que está emergiendo. Lo que yo creo, cuando antes dije qué vulnerables somos, es que la crisis pandémica nos señaló perfectamente la vulnerabilidad de nuestro monocultivo.
prácticamente, que es el turismo. Cuando hay unas restricciones de movilidad nos afectan. Pero imaginémonos que vienen otras crisis, también nos pueden afectar y de forma significativa. La pandemia afectó más a la economía canaria, al tejido productivo de Canarias y a los trabajadores en Canarias que en ninguna otra comunidad autónoma a nivel nacional. Entonces, lo que yo quiero decir es que veamos el futuro, es verdad, un futuro en donde ya hay determinadas certezas que a mí me generan muchísimo miedo. Pero abordemos el futuro como lo venimos haciendo hasta ahora. Yo creo que las macrocifras, llámese una bajada del desempleo, que por supuesto tenemos que seguir apostando por ello, un incremento del empleo que estamos generando, la calidad del mismo, pero también aprovechando las potencialidades que Canarias tiene para poder tener nuevos yacimientos de empleo, nuevas actividades que contribuyan a esa diversificación y evidentemente a no ser tan vulnerables. ¿Nuevos yacimientos de empleo lo hay, señor Cissé? Sí, claro que los hay. Vamos a ver, estamos hablando de la diversificación. Yo creo que se ha diversificado en Canarias, no todo lo que verdaderamente quisiéramos, pero desde el sector servicios se ha diversificado. Pero que hay una realidad, ¿no? Y es que la comentaban antes, y es que no es por igual toda Canarias. Es decir, tenemos unas islas en las que efectivamente pues tienen mucha dificultad para el crecimiento. Es decir, tenemos que tener en cuenta de que Tenerife es absolutamente líder en este momento regional en el crecimiento. Ha conseguido también tener unos datos magníficos, concretamente de empleo. Solamente tenemos que mirar el balance del 2024, ¿no? Y ver realmente pues que la isla ha creado más de 12.000 puestos de trabajo, o que el paro ha bajado en más de 28.000, o que realmente tenemos también, por otro lado, pues la confianza empresarial, que es importantísima también, donde la media a nivel regional es del 1%, ¿no? Sin embargo, en Tenerife es del 2,6%. Es verdad que, por otro lado, ese tirón que realmente ha tenido Tenerife ha venido de la mano del turismo, sin ningún género de duda. Es evidente de que realmente hemos tenido más de 7 millones en el año 2024 de turistas, y ha sido un crecimiento de 800.000. Pero la pregunta es, vamos a ver, ¿son muchos? ¿Son pocos? Hay una descompensación y no vamos acompasados con respecto a la inversión privada con respecto a la pública. Es decir, ¿por qué tenemos tanto problema? Porque cuando realmente vemos las cifras macro, estamos satisfechos, vemos bien, pero por otro lado se produce cuando hablamos con la población en general, la gente se queja, no ve los resultados que estamos efectivamente hablando. ¿No? Tenemos problemas donde la vivienda en este momento pues es el centro, hay muchísimas dificultades y todos sabemos por qué, pero son diferentes factores. Uno de ellos es porque no ha habido una regulación concretamente acorde en los últimos años con la vivienda vacacional, no han subido el número de plazas concretamente hoteleras, está disminuyendo las plazas hoteleras y sí que realmente están creciendo lo que es la vacacional. Eso ha venido sucediendo durante muchísimo tiempo y ahora nos estamos encontrando pues con esa dificultad, ¿no? Evidentemente somos conscientes de que eso hay que resolverlo, pero ¿quién lo tiene que resolver? Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y estamos a tiempo de resolverlo. ¿Y por qué verdaderamente no hemos tenido la previsión de que realmente esto podía venir y que se nos venía encima? Porque lo veíamos, que realmente era así. O sea, yo creo que son muchas las preguntas que realmente nos tenemos que hacer, pero en definitiva no para buscar culpables, sino para buscar soluciones entre todos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que analizar concretamente lo que hay. Y después, por otro lado, no puedo evitar también, en lo que realmente hemos dicho, la propia conectividad, ¿no? Tenemos una provincia como la de Santa Cruz de Tenerife, donde es líder absoluto Tenerife, pero después tenemos unas islas
donde, bueno, pues sabemos de que no hay crecimiento, de que hasta inclusive pues se van despoblando, porque es la realidad, y que hay que buscar solución para que mantengamos un equilibrio, digamos, en Canarias y especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y en este proyecto de diversificación, señora Delgado, ¿qué papel juega el sector primario? ¿También se le tiene en cuenta dentro de esa diversificación y sobre todo le tiende la mano el turismo, el sector de la hostelería? Bueno, estamos en ello. Hay proyectos que se están realizando con el sector turístico, como el de las comunidades turísticas circulares, que se está intentando pues que ese contenedor marrón de los hoteles vaya a una finca para convertirlo en compost y ese compost vuelva a los hoteles y vaya al campo para que luego el sector turístico compre productos. Es una forma de vincular al sector turístico con el sector primario. Y bueno, y ahí lo que estábamos hablando de las agroindustrias, que yo aquí aprovecho para reivindicar el PIB agrario, que no es efectivamente el que nos cuentan y nos dicen, sino que hay una gran parte del PIB industrial que nos pertenece, que tiene ADN agro, y aquí tengo que nombrar que hay esa parte de la industria canaria que se habla, que pertenece al sector primario, digamos. ¿Y por qué no se incluye, señora Delgado? Bueno, porque es por el epígrafe de Hacienda, está como industria, y como industria se la llevan los industriales a sus cifras, pero yo aquí reivindico que no, que eso son cifras del sector primario, porque son básicamente, y lo va a entender todo el mundo que me está escuchando, empaquetados de plátano, bodegas, queserías, todas esas agroindustrias están contabilizadas dentro del sector industrial cuando pertenecen al sector primario. O sea, son ADN agrario y yo llevo mucho tiempo reivindicando esto, deben formar parte de la contabilidad de ese, porque a veces somos tan insignificantes, el sector primario cada vez significa menos, pero que nos pongan realmente lo que tenemos, que son todos esos empaquetados, más de 150 empaquetados que hay de plátanos, de hortalizas, de todas las bodegas de Canarias que hay, las queserías, todo eso es agroindustria, es sector primario, no sector industrial. O sea, son industrias, pero pertenecientes al campo. Y bueno, aprovechando un poco, efectivamente, nosotros estamos reivindicando ahora mismo, dentro de esa modificación de la ley del suelo, los usos complementarios de las fincas, que en la anterior revisión de la ley del suelo no se nos admitieron solamente para viviendas para los trabajadores de las empresas, pero sí que estamos reivindicando que esas estructuras existentes, que las hay en muchas fincas, se puedan adaptar para un turismo rural, para una restauración dentro del sector primario, porque esto se puede criticar desde otros sectores, pero el turista que viene a vendimiar no es un turista de sol y playa, no es un turista de todo incluido, es un turista que quiere conocer Canarias de otra manera. El que viene, como yo he ido en Alemania, encima de una granja de vacas calentada con el metano de las vacas, el que va a una finca a hacer una pernoctación o a pasar unas vacaciones, no es turismo de sol y playa. Pero eso significa una renta complementaria para los pequeños productores, que tenemos mucho. Y por otro lado, como crítica a que a nosotros no se nos ha permitido hacer esas actividades, que por lo visto ahora se van a tener en cuenta, pero luego vemos que el suelo rústico de Canarias se siembra de edificaciones ilegales, que se siembra de caravanas. Paséense por las inmediaciones del sur de Tenerife, caravanas instaladas en el Médano, en las inmediaciones del Médano, en las inmediaciones de La Tejita, cientos de caravanas, cientos de gente que se está comprando un pedacito de 1.000 metros o 2.000 metros o alquilándolo para poder poner una caravana para vivir. Entonces, sí que es cuestionable este sistema que crece exponencialmente sin tener en cuenta a las personas que trabajan, las personas trabajadoras de todos los sectores, que no consiguen una vivienda, que no consiguen donde vivir y para poder ejercer su puesto de trabajo, y que además sufren, como sufrimos pues en la autopista del norte y en la autopista del sur. Y yo voy a aprovechar que tengo aquí a José Miguel Rugano para trasladar una idea que ya le di a doña Rosa Dávila, una apreciación de los usuarios de la autopista del sur de Tenerife. Y aquí empato con la burocracia que tenemos. Si ese carril
esa autopista del sur de Tenerife, desde Adeje a Las Chafiras, que se colapsa absolutamente, que se tarda en 14 kilómetros, 15 kilómetros, hasta hora y media para atravesar esa trayectoria, si pusiésemos un carril más y bajásemos la velocidad y pusiésemos un carril más para las incorporaciones, y vuelvo a repetir, esto traslado aquí una queja de los usuarios de esa autopista, que son básicamente trabajadores. Aquí no estamos hablando, a las 4 de la tarde no estamos hablando de turistas que se mueven, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que atraviesan ese tramo. Si pusiésemos un carril más y bajásemos la velocidad en ese tramo, esas incorporaciones que se hacen de la gente que sale de su puesto de trabajo se adaptaría perfectamente, y en lugar de ir a 120, pues vamos a 90 o vamos a 80, pero caben los vehículos. Pero claro, esto topamos con la burocracia y los proyectos y todo lo que hay que hacer para desarrollar esto, entonces eso se convierte en inviable porque es un papeleo. Entonces, los usuarios necesitamos decisiones rápidas y decisiones que de verdad solucionen los problemas. Que no son grandes inversiones, que aquí no va a haber grandes inversiones de millones, no. A lo mejor es simplemente pintar un carril más, con menos arcenes, pero una simple solución de un carril más ahora mismo, sin grandes obras, haría que la estancia de esos trabajadores y trabajadoras en esa autopista fuese más llevadera. Entonces, eso lo lanzo aquí, ya que me ponen este micrófono. ¿Ha tomado nota, señor Ruano? Sí, realmente en este momento creo que esa es ayer una reunión de la mesa de movilidad que convocó el Cabildo, precisamente por lo que se busca es el compromiso de diferentes actores que mueven, en fin, desde transporte discrecional a transporte de mercancías, es decir, muchas decisiones, algunas de las cuales son, pues como planteaba ahora Ángela, pues decisiones paliativas. Es decir, es verdad que la contratación pública, ya sea de un carril de carretera, en primer lugar decir también que la TF1 y la TF5, también la TF2 son autopistas de interés general que gestiona el gobierno. La obra nueva le corresponde al gobierno de Canarias. Y el Cabildo sí que tiene, como creo que indicaba Ángela, la posibilidad de que a través de las vías secundarias que están en el entorno de la propia autopista, de las propias autopistas, pues se puedan mejorar la gestión del tráfico. Y ahí se están trabajando algunas soluciones. En el caso de la TF5, pues hay todo un proyecto de gestión del tráfico mientras se hacen las obras. Está proyectado por parte del gobierno la ampliación del tercer carril, que esperamos ver a principios del año 26. Y en el caso de Tenerife Sur, yo creo que esa solución, esa solución paliativa podría mejorar. Tiene que terminar la obra de Las Chafiras, que ya se ha hecho eterna, y para nosotros es imprescindible que esa obra se termine. Y después el gobierno tiene proyectado el tercer carril. No obstante, nosotros creemos que lo que se llamaba el Tren del Sur, no debemos plantearlo como un tren de vínculo directo de Santa Cruz con el sur, sino hacer un planteamiento por fases. La idea es, por tanto, crear un tren de cercanías entre San Isidro y Costa de Eje. Ahora mismo estamos resolviendo con AENA un problema de lo que se llama la caverna del tren, es decir, cómo llega el tren al aeropuerto de Tenerife Sur, y eso pues dilata un poco el plan territorial del tren que teníamos en ese momento. Es decir, estamos hablando de un planteamiento que, si se consigue la financiación y el título jurídico, 4 o 5 años. Entre tanto hay que tomar soluciones, o que no sé si es esa, porque entre otras cosas en esto también interviene la Dirección General de Tráfico. Ayer veíamos algunas cuestiones que se están planteando incluso para otros sitios de la isla, como por ejemplo Anaga y demás, que requieren aprobación por parte de la Dirección General de Tráfico a nivel de Estado. En fin, creemos que hay muchas cosas en este sentido vinculadas al gran problema que decíamos demográfico, que produce graves problemas en las infraestructuras y en la prestación de los servicios. Bueno, también quiero dirigirme a Caja 7, al presidente de Caja 7, al señor Vergé, también cómo se contribuye de una entidad como esta a esa diversificación económica. Además, una entidad que hemos conocido siempre su vinculación tradicional con el sector primario, pero también ya cómo se ha abierto a otras modalidades económicas. Cuéntenos, señor Vergé. Hombre, a mí me gustaría primero puntualizar en este tema de la diversificación, ¿no?, que evidentemente si pensamos en una diversificación en 3 sectores, yo creo que estamos pensando mal, porque
el sector importante es el turismo. ¿Qué es lo importante? Que creemos que lo importante es que dentro del sector turístico haya una diversificación, y la está habiendo, o sea, se están ofertando pues nuevas experiencias, nuevos servicios que se prestan continuamente. Es decir, que tenemos que tener claro que el empresariado, no siempre local, pero la mayoría de las veces local, son punteros en el desarrollo en lo que es el sector turístico, ¿no? Y nosotros, Caja 7, pues nos hemos convertido, sin quererlo, ¿no?, en la única entidad financiera con sede social en Canarias. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo tremendo, porque, como antes decía, hace 20 años que inauguramos este edificio, y ahora estamos inmersos en una expansión que ya lleva desde el año 2007, que es cuando abrimos la primera oficina en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, concretamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora estamos potenciando, porque nuestra idea siempre ha sido tener una empresa regional, ¿no? ¿Y en cuanto a resultados, cómo va el año? No, el año 2024 ha sido un año magnífico, ¿no? Tenemos convocada la asamblea para finales del mes de mayo, todavía no puedo anticipar muchas cosas, pero ha sido un año excepcional. O sea, podemos decir que el crecimiento de la entidad, tanto en depósitos como en créditos, ha superado el 15% del crecimiento. Estamos ya aproximándonos a una cuota de mercado del 10%, que es nuestro primer objetivo, ¿no? Y no hacemos más cosas pues porque no nos dejan, en parte, ¿no? Porque aquí se ha planteado el problema de la vivienda. Desde que apareció la crisis del 2008, todo el sector inmobiliario se ha demonizado totalmente. A las entidades financieras nos han exigido y nos siguen exigiendo una serie de requisitos porque no han cambiado la normativa y las circunstancias han cambiado. Nos han desaparecido muchísimos empresarios del sector, y ahora no hay viviendas. Es decir, que vamos siempre con mucho retraso. Es decir, que y todo dependemos de las administraciones públicas, o del Banco Central Europeo, o del Banco de España, o del Estado, o de la Comunidad Autónoma. Y ahí no se agiliza, porque desde luego hay liquidez, hay dinero disponible, pero no hay demanda de inversión. Es decir, la demanda está muy floja en general. Y esto lo vemos porque cuando vemos los datos también, y los datos a veces no engañan, ¿no? Cuando empezó la crisis en el 2008, en Canarias había el doble de créditos a las empresas que de depósitos de los clientes en Canarias. Y le hemos dado la vuelta. Ahora hay más depósitos que inversión, y no hay demanda de inversión. Y llevamos ya desde el 2008 pues casi 20 años y no se cambian las normas. Claro, si uno va a hacer una inversión y para poder ejecutarla se pega 5, 6, 8 años de tramitación burocrática, pues evidentemente no sale. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar, porque claro, si el Producto Interior Bruto no crece, la renta, estamos viendo que la población no para de crecer, pues cada vez vamos a ser más pobres si hacemos la división y el número, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que repensar, y que lo que queremos los ciudadanos es vivir lo mejor posible y tener la mejor renta. Señor y ahí es una reflexión, ¿no? Señor Francisco, ¿quería apuntar algo a lo que estaba diciendo? No, yo en absoluto. Lo único, por dar algún dato que a lo mejor alguno diste, pero a los oyentes les puede interesar, que del informe que sacó Corporación 5 hace no mucho, y es que Tenerife tiene una renta per cápita de 25.000, más o menos, 25.800 euros por habitante. Y la isla que tiene la mayor renta per cápita es Lanzarote. O sea, a lo mejor algunos así pueden pensar, bueno, pues será Tenerife o Gran Canaria, ¿no? ¿Y luego le sigue? ¿Después de Lanzarote le sigue? ¿Fuerteventura? Fuerteventura, sí. Claro, que son islas que han sido muy dinámicas en población, las más dinámicas en términos porcentuales, y que precisamente están más especializadas aún en el turismo, ¿no? Pero son las que tienen, en el caso de Lanzarote, un 13% más de renta per cápita que Tenerife. Y luego, pues también que decir que, claro, Tenerife, por razón de población, que como decía José Miguel, 960.000 personas más o menos estaban censadas en enero, lidera el PIB regional con un 42,4% del total de lo que se produce en Canarias,
de los bienes y servicios que se producen se hacen en Tenerife, ¿no? Creo que son datos más o menos importantes, y destacar, por al menos un dato positivo, que no hace mucho teníamos un 24% de paro y que ahora tenemos un 13,1 en Tenerife y la media canaria es un 13,8. Es decir, que sí, que en términos de paro ha habido un rendimiento de la economía canaria en su conjunto excelente. Es decir, tenemos todavía una cifra de paro alta, pero es que estábamos por encima del 20, ¿no? Apenas 30 segundos nos Sí, quedan, sí. Inocencio. Pues menos mal que me voy a sí. cerrar. Nada, simplemente decir una cosa. Canarias tiene un problema de reparto de la riqueza que se está generando importante. Y eso no llega a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Lo que no puede ser que el Producto Interior Bruto de Canarias en el 2024 se haya en diciembre del 2024 cifrado en 58.000 millones, y de esos 58.000 millones es el 10% de la población el que adquiere el 60%. Es decir, tenemos un problema de riqueza y a través de la negociación colectiva no estamos avanzando lo suficiente para repartir esa riqueza en las condiciones laborales y de sus familias, de los canarios y canarias. Bueno, pues este foro daría para mucho, pero no nos queda tiempo para más. Le agradecemos a José Miguel Ruano que nos haya atendido en representación del Cabildo de Tenerife, también a Fernando Vergé por ser anfitrión de Caja 7 aquí en Tenerife, y a Santiago Sese, José Carlos Francisco, Ángela Delgado y Inocencio González por acompañarnos. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.